A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Ok, mire, vamos a estar leyendo algunos versículos bíblicos como base a lo que hemos estado enseñando. En este tiempo he estado yo bajo el pensamiento, la idea de la instrucción, de la importancia de instruirnos. La instrucción es, o la enseñanza, la instrucción en la palabra de nuestro Dios es deleitosa, pero hay prerequisitos para poder alcanzar a entender los misterios de la palabra de nuestro Dios. Porque lo de Dios no consiste en intelecto humano, en sabiduría, no es para los doctos o entendidos, son para los que Dios quiere revelárselos. Pero Dios se los quiere, dice que Dios quiere revelarlos, dije, ¿verdad? Pero quiere revelárselos ¿a quién? No a todos, sino a aquellos en los cuales han aprendido a caminar en humildad de corazón. Dice que los mensajes, los tesoros de sabiduría de Dios son para aquellos que le temen. Y no nomás eso, sino aún les hará conocer su alianza. Pero para poder tenerle temor a Dios implica un factor bien importante, que es lo que nos ha dañado o nos daña continuamente a todos nosotros, no nomás como cristianos, como seres humanos. Y es la falta de humildad. La humildad, la sencillez de corazón. Cuando no hay humildad, no hay sencillez, entonces la mano de Dios no se mueve entre nosotros. Y vamos a leer algunos versículos concerniente a la humildad, Vamos a empezar a leer con Santiago capítulo 4, versículo 10. Santiago, uno de los apóstoles que se distinguen de una consagración, en lo cual él nos dice en el capítulo 4, versículo 10, de esta manera, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Solamente usa la palabra humillarnos, ¿Cómo podemos dar una definición de la palabra humillar? ¿Qué es humillarnos delante de nuestro Dios? Podemos decirlo, despojarnos completamente de nosotros y depender absolutamente de nuestro Dios. Nos es muy fácil, por el conocimiento que adquirimos, ya sea por las experiencias de la vida o en cierto tipo de educación, ir dejando a un lado la guianza y la dirección de nuestro Dios y confiando más bien en nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de hacer las cosas. Por eso el proverbio nos dice de que tenemos que tener cuidado de no confiar, no estribes, no confiar, no te agarres de tu prudencia, de tu inteligencia, de tu astucia. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es locura para con Dios. No podemos nosotros depender de nuestra propia capacidad intelectual para ser guiados por Dios. O sea, guiarnos bajo los conceptos de nuestro Dios. Entonces vamos a aprender a humillarnos primeramente nosotros, Mire, el apóstol Pedro nos dice de esta manera en el capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os ensalce cuando fuese su tiempo. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos levante cuando fuese el tiempo de nuestro Dios. Yo creo que en una de las cosas que no nos ayudan a nosotros es de que no sabemos esperar. No sabemos esperar en Dios. Cuando nos va mal, queremos que rápido nos vaya bien. Cuando hay problema, queremos que rápido nos vaya bien. Entonces perdemos la confianza en Dios y empezamos nosotros a tomar nuestras propias iniciativas. Aunque parece que estamos perdiendo, considerados como perdedores, como que más nos estamos hundiendo, y el factor de la altivez de corazón no nos deja a nosotros caminar bajo una actitud de perdedores. Siempre queremos ser vencedores. Pero en Dios no es así. En Dios se tiene que aprender a perder para que después Él nos ensalce. Pero cuando fuese tiempo de Dios, no nuestro tiempo.
Y es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si no esperamos en Dios, entonces nos desesperamos y empezamos a actuar con nuestra propia prudencia. Y las cosas tal vez nos salgan bien al principio, pero su fin son caminos de destrucción. Son caminos de muerte. ¿Todo por qué? Porque se inicia bajo la guianza y la perspectiva de nuestra propia desesperación. Y sí podemos tener buenos razonamientos, ¿ok? Pero no para con Dios, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Así miramos la distancia de los cielos y la tierra, así son nuestros pensamientos en distancia delante, comparado a lo de nuestro Dios. O sea, no podemos igualarlo, ni tampoco podemos entenderlo en su plenitud. Miren, en Proverbios capítulo 11, versículo 2, nos dice de esta manera, en lo cual nos ayuda a nosotros para ir entendiendo más el concepto de los prerequisitos que Dios demanda de nosotros para que podamos ser llenos de el conocimiento de la palabra, para poder entender aquello que en la misma palabra de Dios está estipulado, escrito como misterios o también como simbolismos en la misma escritura. Y cuando no está la humildad, la humillación, podemos usar nuestra capacidad mental y dar una explicación de la cual no existe en la palabra de nuestro Dios. O poder dar una interpretación a un simbolismo que en realidad está completamente fuera de los contextos de la palabra de nuestro Dios. Por eso nos es necesario primeramente reconocer los prerequisitos de nuestro Dios. O sea, para poder nosotros tener sabiduría de Dios, necesitamos temor de Dios. Pero para poder tener temor de Dios, necesitamos caminar en humildad. O sea, humillados. Okay, dependiendo absolutamente de Dios. Con paciencia. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes es la sabiduría. Los humildes, o sea, los que caminan bajo sencillez, dice el Señor, aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Acuérdense, la humildad no quiere decir como comúnmente nos catalogan, tontos. No es tonto. ¿Okay? La humildad no es tontismo. ¿Okay? La humildad adquiere prudencia y sabiduría. La humildad nos enseña a que ve el peligro y huye, porque nos dice que el sabio ve el peligro y huye. Para la gente, ver el peligro y huir más bien es considerado como un cobarde. No, pero esa es prudencia. ¿Por qué? Porque el humilde huye, porque usa de prudencia. Conoce su sencillez, pero sin embargo el que es altanero y altivo de corazón, ¿qué es lo que hace? Confronta el peligro y pues trae deshonra, porque por lo regular pierde de una forma o de otra. Proverbios capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Okay. Se veía que al principio todos los que queremos caminar en humildad, por lo regular somos considerados como tontitos, ¿verdad? Como que aún al grado que nos pueden considerar hasta como ignorantes o como que no tenemos ningún aspecto de valor. Todo es al principio, pero si miramos en el transcurso del tiempo, entre el que es altivo y jactancioso y soberbio de corazón, al que es humilde, a largo tiempo podemos mirar que el humilde pudo sostenerse, pudo sobresalir en muchos retos que tal vez el altivo de corazón, no, igual que el que es humilde, los confrontaron. El altivo y jactancioso sintió el mismo reto. Al principio parece que fue exitoso y el humilde parece como que más le fue más mal, pero a largo tiempo miramos que el soberbio se hunde y el humilde es levantado. ¿Por qué? Porque el Señor no deja tirados al suelo aquel que es humilde de corazón y que tiembla a su palabra. Él mismo nos dice, ¿a quién miraré? Aquel que es ¿qué? Humilde. Entonces, siempre los ojos de Dios están sobre el humilde.
¿okay? Sobre el sencillo de corazón. Y eso nos debe de ayudar para que nosotros no busquemos nunca honra. Dice, la honra que podemos adquirir nosotros al proceso del tiempo nos destruye. Pero cuando viene la honra de nuestro Dios nos da vida. Y no nomás vida, sino que también Él dice, yo honro a los que me honran. ¿Ok? ¿Y cómo podemos honrar nosotros a Dios? Solamente bajo una actitud y un comportamiento humilde. De otra manera, no podemos, ¿ok? Porque vamos siguiendo su dechado, sea su ejemplo. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Riquezas y honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor del Señor. Riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor del Señor. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Acuérdense, no a nuestro tiempo. Dice, Dios nos da a cada uno conforme a su medida. El profeta nos dice que hay malos que prosperan como si fuesen buenos. Y hay buenos que empobrecen como si fuesen malos. Y me parece como una contradicción. Más bien parece que el que es bueno fuera el que progresara, ¿verdad? Prosperara. Pero conforme a lo que es en el sentido de lo que es una vida cristiana, no se puede caminar con ese factor, ¿ok? Sino más bien con la humildad. ¿Y cuándo es cuando Dios nos puede dar lo que mencionamos aquí? O sea, está en lo que es riqueza, honra y vida. No a nuestro tiempo. Acuérdense, es al tiempo de nuestro Dios. La misma palabra de Dios nos dice que no ha mirado justo desamparado, ni qué, ni su simiente que mendiga pan. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo, al tiempo de Dios. Pero ese es un factor importante de que tenemos que entender que la paciencia es muy importantísima que nosotros la cultivemos. Porque aún nos dice que en vuestra paciencia heredaréis la vida eterna. En la paciencia, entonces vamos a esperar en Dios. Aunque las cosas al presente parece que nos están yendo completamente mal. Parece que todo se va yendo para abajo. Pero caminemos humillados, mantengámonos humillados y al tiempo de Dios nos exaltará. En el tiempo de nuestro Dios. Y lo hemos mirado en el transcurso del tiempo de que siempre la humildad ha sobresalido. ¿Ok? Proverbios 15:33. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría y delante de la honra está la humildad. Vamos a leer Miqueas capítulo 6 versículo 8. Uno de los textos, Miqueas capítulo 6 versículo 8. Uno de los textos en los cuales de hace mucho tiempo traté de memorizármelo de memoria, porque miré la importancia de este versículo, porque todos queremos buscar la forma de cómo agradar a Dios, cómo ser mejores en Dios, cuáles son las cosas en las cuales deben desarrollarse nosotros para agradar a Dios. Y cuando nosotros hay confusión en la mente y no sabemos cómo actuar, el capítulo 6, versículo 6 al 8 de Miqueas nos da una descripción de cómo agradar a Dios y qué es lo que a Dios le agrada. En el versículo 8 nada más vamos a leer, ¿ok? Nos dice, hombre, Él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pida de ti el Señor. Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte, ¿ok? Dice, y humillarte para andar con tu Dios. ¿Ok? Humillarte para andar con tu Dios. Por eso miramos de mi parte, pues ya son 27, casi 28 años ya en el camino del Señor. ¿Cuánto personas jóvenes y viejos no hemos mirado que vienen al camino de Dios y en el transcurso del tiempo han perdido su bendición? Y otros que han caminado como cristianos, pero no en humildad,
no en humillación, y por lo tanto la unción de Dios no está en sus vidas y son cristianos solamente religiosos. ¿Okay? Hay religiosidad o tradición dentro del cristianismo, y el cristianismo no es una religión, no es una tradición, es un estilo de vida que implica con la sencillez, o sea, con la humillación. Entonces, para andar con Dios, tienes que andar humillado, andar en humildad. Y si no hay humildad, pues te engañas a ti mismo y no andas con Dios. Andas en tus propios conceptos, en tus propios pensamientos, en tu propia manera de pensar y hacer las cosas, en las cuales no nos beneficia absolutamente en nada. En nada, ¿ok? Salmos 25, versículo 8 y versículo 9. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Se fijan? Yo creo que todos nos damos cuenta, o nosotros mismos, vamos a decirlo así, nos sentimos muchas las veces perdidos, ¿okay? Confusos de cómo buscar a Dios, cómo vivir una vida mejor como cristianos. Y queremos nosotros enfocar una seguridad de que estamos caminando bien, de que vamos bien con Dios. Y cuando no está ese entendido en nosotros, muy fácil nos confundimos. Y empezamos aún a buscar nosotros a nuestro alrededor un mentor o un molde, un ejemplo a quien seguir o a quien, ¿cómo se llama? Arremedar es exactamente. Y cuando no lo encontramos, nos desesperamos y formamos nuestro propio concepto o los conceptos de los que nos rodean, porque es más fácil para nosotros seguir las actitudes y comportamientos que no agradan a Dios que los que agradan a Dios. ¿Ok? Si nosotros caminamos en humildad, enfocarnos 100% a esforzarnos a caminar en humildad, Dios no nos va a dejar perdidos. Él nos enseñará. Pero sin embargo, ¿por qué hay tanto cristiano sin identidad? O sea, no sabe ya ni lo que es. ¿Por qué? Porque perdió el primer factor, la humildad. Porque hay tanta confusión. Porque se pierde el primer factor, o sea, la importante, la base, la humildad. Y cuando eso deja de existir, no solamente pierde la bendición de Dios, pero opta por tener varios pensamientos negativos, actitudes y comportamientos que no agradan a Dios, que solamente lo hacen ser parte de un cristianismo popular, de un cristianismo de normas, o sea, hacen normalistas que forman su propia forma y su propia manera de agradar a Dios, pero no van conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios. Entonces, tenemos la bendición. Dios nos declara sabiduría, nos da riqueza y nos da honra, y nos enseña cómo andar con Él. O sea, tenemos todo por delante si nos esforzamos en caminar a lo más que podamos en humildad, con sencillez de corazón. No nos vamos a preocupar si entiendo mucho, entiendo poco, si esto es bueno, si esto es malo, si esto le agrada o no le agrada. Esforcémonos por edificar nuestra fe en el fundamento principal, ¿ok? Que es el Señor Jesús, pero Él es manso y humilde. Enfoquémonos a edificarnos sobre la humildad y les aseguro que no va a haber en nosotros ociosidad de andar buscando cómo agradar a nuestro Dios, ni tampoco nos va a dejar estériles en el conocimiento de su palabra. Por la humildad es lo importante. Es importante también entender este factor para que nos ayude a nosotros a reconocer nuestra posición. Miren, 1 Corintios, versículo 28 y 29. Y debemos de entenderlo y siempre caminar con ese concepto. Aunque humanamente no tiene nada de atractivo, nada de agradable, pero aquí en nuestra vida como cristianos no nos debemos de enfocar en agradar al tío, a la tía, al hermano, a la hermana, a la esposa, al esposo. Debe estar completamente fuera del concepto prioritario de agradarnos los unos a los otros.
el enfoque prioritario es agradar a Dios. Agradando a Dios, todos los demás son agradados. Podemos bendecir a todos los demás cuando nosotros adquirimos la bendición de Dios. Dejemos la bendición de Dios y vamos trayendo deshonra, no solamente a nosotros mismos, y destrucción aún al círculo que nos rodea. Cuando perdemos este factor tan importante de la humildad. ¿Ok? Bien, el Señor nos dice así, bueno, el apóstol Pablo, ¿ok? Voy a leer desde el versículo 27, 28 y 29. A nosotros nos dice, para que lo entendamos, antes lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Si caminamos bajo este concepto de Dios me escogió a mí, ¿por qué? Porque Dios me miró en mí, ¿ok? Necio. Hubo un actitud o comportamiento que tal vez no me daba cuenta, pero era considerado dentro del círculo del que yo me desenvolvía, que era lo necio, era entre lo necio del mundo. ¿Ok? Era entre lo necio. Era entre lo flaco del mundo, o sea, lo débil del mundo. Eso era lo que éramos, ¿ok? Éramos lo vil del mundo. Y no nomás queda ahí. Y lo menospreciado. Y lo que no es. Si consideramos esas características en las cuales Dios nos dice que fue lo que escogió, entonces yo digo que Dios me escogió a mí. Tengo que considerar que me escogió porque me miró entre lo necio del mundo, me miró entre lo flaco del mundo, me miró entre lo vil del mundo, me miró entre lo despreciado, me miró entre lo que no es. De allá Él me miró y de allá Él me escogió. Ahora, si yo vivo con mi mente y mi corazón completamente seguro de que esa es la actitud en la cual yo me encontraba cuando Él me escogió, entonces voy a poder tomar en consideración el consejo del apóstol Pedro que nos dice dice de aquellos que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Porque Dios nos puede levantar de lo vil y darnos honra. ¿Ok? Ya nos da creabilidad, honra. Pero ¿qué es lo que pasa? La honra la usamos para jactarnos, para vanagloriarnos, para sentirnos mejor que alguien más inteligente que alguien más o más audaz. Una. Y la otra, empezamos a despreciar al pobre que anda por las calles tirado, aquel hermano o hermana en la fe que anda batallando en medio de sus problemas o sus dificultades. Y empezamos a enjuiciarlo cuando nosotros no somos llamados para enjuiciar a nadie. El juez es Dios. En el aspecto de enjuiciar a alguien y ponerlo abajo y nosotros levantarnos y estar arriba, menospreciar. Y empiezan a tomarse actitudes y comportamientos en los cuales perdemos de Dios la bendición. ¿Y qué es lo que ocasiona con eso? Cuando ya perdemos la bendición de Dios y perdemos el enfoque del entendido de dónde Dios me sacó, damos cavidad a que entre nosotros la soberbia. La soberbia no es algo que está afuera o se aprende de afuera o alguien más puede ayudar a que se crezca, a que se regenere la soberbia que está en ti y está en mí. Todos estamos llenos de factores pecaminosos. Todos. No hay nadie que diga que no tiene pecado. Todos tenemos. ¿Ok? Todos. El rey David nos dice, los errores, ¿quién los entenderá? ¿Quién entiende los errores? ¿Quién puede dar una lista y catalogar entre lo que es bueno y lo que es malo? Podemos visualizar solamente lo malo entre aquello que nos afecta a nosotros en lo personal.
Y si a nosotros no nos afecta, no nos daña, no nos molesta, no nos hace enojar, no nos quita nada, lo consideramos como que no está mal. Pero lo que está mal, está mal. Pero ¿quién lo va a entender? Dijo David, líbrame de los que me son ocultos. Y no nomás queda ahí. Y detén a sí mismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, porque la soberbia se engrandece y nos posesiona. ¿Ok? Aún hay dichos muy comunes que no engranan en el concepto de no ser cristiano, querer vivir una vida como cristiana. Está bien, pero ya en el concepto como cristiano no engranan esos dichos. Como por ejemplo nos dice que el hambre lo tumba y la soberbia, ¿qué hace? Lo levanta. Y no, en muchos que tenemos ya el concepto de caminar como cristianos, queremos aplicar los dichos de afuera y no van conforme a lo establecido por nuestro Dios. No va. Entonces, la soberbia es un factor que siempre va a estar en nosotros y siempre va a estar, ¿ok?, impulsándose a tomar control de todas nuestras acciones. Y cuando toma control de nuestras acciones, perdemos la bendición de ser imitadores del Señor Jesús. Así como el apóstol Pablo nos lo describe en el capítulo 2 del libro de los Filipenses. En el versículo 1 en adelante nos comienza a decir así el apóstol Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación de Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, dice, cumplir mi gozo. Cumplir mi gozo, dice, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo ya nos aconseja y nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuánto? Nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Antes bien, el molde del Señor Jesús. Antes bien, en humildad. ¿Y qué es en humildad? El concepto de la humildad es que estimándonos inferiores los unos a los otros. Inferiores, o sea, no mayores. Así como el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Inferiores. Y el otro, uno de los ejemplos que tenemos también de el que caminó siguiendo el ejemplo del Señor, aún teniendo una posición muy única otorgada por Dios, al grado de decirle a Pedro, no Pedro iba, en él iba a edificar su iglesia, él es la piedra en la cual él mismo edificó su iglesia, pero a Pedro le dio la responsabilidad de seguir adelante, ¿para qué? Para que a su tiempo Pedro usara las llaves en los cuales abre la puerta de la entrada de la ley, o sea, a la entrada a la gracia de los que estaban en la ley. Y de los que estábamos sin Dios y sin esperanza, entrásemos ahora a la gracia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero este hombre, Pedro, nos dice esta expresión, en la cual es importante que la consideremos basado en la posición que él tenía y que siguió el ejemplo del maestro, que nada hacía por contienda ni por vanagloria. Antes nos dice bien claro, la palabra de nuestro Dios, que él se sentía inferior los unos a los otros. Y aún con esta posición nos dice en el capítulo 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, ruego, no manda. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo, anciano también con ellos, no arriba ni no mayor, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y ya en el versículo 2 da un ejemplo de cómo debe de uno
ministrar al pueblo de nuestro Dios. Bueno, siguiendo el ejemplo del Señor, el apóstol Pedro nos da una creabilidad de que la humildad o la humillación es el factor importantísimo para que nosotros entremos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice de esta manera. Capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Para que nosotros podamos tener el entendimiento cumplido, ¿ok? Y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Entender que no son tres personas diferentes del uno y solo soberano Dios, sino que son diferentes manifestaciones del único y solo soberano Dios. Dios es espíritu que lo cubre todo en tiempo y en distancia. El espíritu infinito es el Padre porque Él engendró su imagen visible. Es el Hijo porque su imagen visible habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero para entender los demás misterios que están escondidos de sabiduría y conocimiento, es importante que nosotros esté la humildad, la humillación. Si no, no podemos entender la palabra de nuestro Dios. No podemos vivir conforme a la palabra de nuestro Dios, porque el factor principal es la humillación. Humillarnos delante de nuestro Dios. Y Él, cuando fuese el tiempo de Él nos va a exaltar. Si dejamos la humillación, entonces empieza a entrar en nosotros otros factores que nos traen destrucción. En el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 1 nos dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, apostatar quiere decir retraerse o apartarse. ¿Ok? Retraerse de la fe quiere decir que no es necesario la humillación. No es importante andar humillados. ¿Por qué? Porque al humilde de corazón, ¿ok?, el Señor nos da un ejemplo, que es lo que le pasó, y nos aconseja y nos dice: si con el leño verde hicieron estas cosas, ¿qué le espera al seco? Ser humilde no es fácil, pero es victorioso, porque trae honra, no del mundo, sino de Dios. Porque el Señor nos dice: al humilde en el mundo tendréis aflicción, mas confiar en mí, yo he vencido al mundo. Al humilde nos dice el apóstol Pablo que es menester que por muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. ¿Y por qué se aflige? Porque aún el humilde no es humilde aquel que no tiene nada y no puede hacer nada. La humildad se manifiesta con aquel que tiene facultad o poder de hacer algo y no lo hace. No lo hace no porque no quiere, sino porque nos dice la Escritura que no paguéis mal por mal. El humilde nos dice el Señor: si tu enemigo te pide de beber, dale un vaso de agua. Está difícil, ¿verdad? Si alguien te hace mal, la palabra de Dios nos dice, el humilde nos dice: bendecir y no maldigáis. Pero ¿cómo? En lo humano es imposible hacerlo. Es imposible. ¿Por qué? Porque podríamos vivir conforme a lo establecido en la ley. La ley fue dicha ojo por ojo y diente por diente. O sea, el que me la hace, me la paga. Pero el Señor cambió el mandamiento y es completamente diferente. Completamente diferente. Orar por los que os persiguen y os maltratan.
Esa es la actitud y el comportamiento del humilde. Pero ¿por qué es importante aguantar aquí el desprecio y todo lo que nos pueda ir mal por caminar bajo humildad y sencillez de corazón? La recompensa está en que entramos al conocimiento maravilloso de los misterios que están en la palabra de nuestro Dios. Y no nos deja caer en lo que nos dice en el versículo 2 o en el versículo 1 del capítulo 4 que estamos leyendo. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonio. Y ya añade en el versículo 2 que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Podemos ser liberados de enseñanzas. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son esas enseñanzas de las cuales el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Cuáles son esas enseñanzas de espíritus de error y de doctrinas de demonios? Uno puede pensar que es brujería, hechicería y todo ese tipo de cosas. No, se enseñan detrás de los púlpitos. La palabra de nuestro Dios, para que algo sea mentira en la palabra tiene que ser ¿qué? Adulterada. Y Pedro nos dice de aquellos en los cuales tomaron esa iniciativa con el propósito de hacer mercadería. ¿Y por qué nos es importante entenderlo? Para que nosotros no caigamos bajo esa actitud y comportamiento de los cuales miramos nosotros que hasta ahorita está saturado el ambiente. En el capítulo 2 de la segunda del apóstol Pedro. Versículo 1 hasta el versículo 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, enseñanzas, doctrinas de espíritu de error, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Pero lo triste es esto, que nos dice en el versículo 2, y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. O sea, no usan otras cosas de afuera, usan la misma palabra de Dios, adulteran la palabra de nuestro Dios y por tal causa el camino del Señor es blasfemado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ¿qué? Y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, palabra de nuestro Dios adulterada, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Y no miramos nosotros ahorita en este tiempo un alto nivel de líderes cristianos, pastores o como le quieran llamar, que hacen mercadería con el pueblo. La gente no continuamente nos echa en cara de la falsedad que existe entre el ambiente llamado cristiano de los asalariados. Está así, está saturado. Aquel robó, aquel tiene, aquel hace, aquel esto, y no podemos decir que no es cierto. Es cierto, es una verdad, pero eso no quita la veracidad de la palabra de nuestro Dios, que es basado al cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, que nos dice que antes de la venida del Señor se levantarán muchos falsos, y en este tiempo siempre ha habido falsos, pero en este tiempo es donde hemos mirado más la falsedad, no solamente entre los líderes cristianos, o sea, entre el pueblo común, sino entre el liderazgo llamado cristiano. Hay muchísimo apóstata que enseñan influenciados por espíritus de error y dan al pueblo doctrinas de demonios. ¿Para qué? Para que no haya redargüimiento en su conciencia y así hacer mercadería con ellos. Y que Dios nos ayude para que nosotros caminemos conforme a lo establecido por nuestro Dios. ¿Okay? Entonces, miren, el factor importante para que nosotros entendamos la palabra de nuestro Dios, los conocimientos, las revelaciones de Dios, es la humildad, la humillación. Si no está ese factor,
perdemos el tiempo. Aún de lo que hemos estado y tratando yo aquí de motivarles y enseñarles, pierdo mi saliva si ustedes no se esfuerzan por caminar en humildad. Yo en mi parte para ser liberado de no darles enseñanzas erróneas, que no tengan fundamentos bíblicos, que no se ha tomado un texto solamente y formar una idea sobre un texto, sino que el texto siga con el contexto, para que así haya una declaración amplia sobre lo que estamos enseñando. Y si no hay en nosotros, tanto en el que está instruyendo como en ustedes, el esforzamiento de caminar en humildad, perdemos el tiempo. Estamos solamente perdiendo nuestro tiempo y mejor vale darle gusto al gusto aquí y no en el día del Señor tomar esa horrible sentencia del Señor que nos dice: apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Por eso es que hay que esforzarnos lo más que podamos. ¿En qué? En caminar en humildad. ¿Cuándo vas a ser tú identificado como humilde? Cuando te llegue la tentación, cuando te llegue la prueba. Cuando alguien te roba, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te hace mal, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te juzga y te critica, ¿cómo reaccionas? Todo lo que nos pasa y lo que reaccionamos describe las características de nuestro corazón. Lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales o con nuestro nivel de entendimiento simple, lo podemos mirar cuando las cosas no nos salen favorables. Alguien te pegó y te maldijo, ¿cómo reaccionaste? ¿Con ira? ¿Con desprecio? ¿Con odio? Al rato me las paga. Al ratito nomás, que se espere. El perdón está basado en la humildad. ¿Okay? El perdón no es fácil perdonar. Es muy difícil. El perdón es uno de los factores más difíciles de nosotros quebrantar. Pero si nos desarrollamos la humildad, el Señor nos va a enseñar a perdonar. ¿Cómo? No quiere decir que a olvidar y perdonar, aceptar las acciones malas. Perdonar con el propósito de ¿qué? De que no se vaya generando en nosotros altivez, jactancia, odio, al grado que el apóstol Pablo nos dice: mirad, hermanos, que ninguna raíz de amargura brotando nos impida. ¿Por qué? Porque hay raíces de amargura, resentimientos en nuestro corazón que nos impide la bendición por excelencia. Los errores y las fallas nos deben de servir como un ejemplo, como una escuela. ¿Para qué? Para ya no caer en el mismo error y aprender de él y decirle a su hermano o a su hermana: cuídate que no te pase lo que me pasó. Pero lo que hace, los problemas, las circunstancias de la vida nos muestran dónde está nuestro corazón. Porque podemos ser liberados de un problema, pero con la liberación del problema, nuestro corazón se engrosa de ira, de rencor, de jactancia, de vanagloria, y estamos igual. Y no debe de ser así. Caminar en Dios es un estilo de vida que no va conforme a los argumentos del mundo. Quiere decir que tu primo, tu vecino, tu tío, tu hermano te van a aconsejar a como se mira la mayoría. Pero el que camina en Dios te va a aconsejar en que seas próspero, donde no dé cavidad a la jactancia, al odio, al rencor, a la vanagloria, a la soberbia, a la altivez, a que te sientas bien tú como. No, está completamente diferente, es algo contrario. Pero que Dios nos ayude, porque vale la pena. Vale la pena caminar en humildad y vale la pena aguantar aquí. Como comúnmente decimos, vale la pena aguantar vara. Aquí en esta vida vale la pena aguantar vara. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos dice que el Señor tiene promesas que no son preciosas. Nos dice preciosísimas promesas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene o ha revelado para quienes, para aquellos
que le aman. Y si nosotros amamos a nuestro Dios, es importante entonces que aprendamos a caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Porque si no es así, entonces vamos a perder los demás conceptos. ¿Okay? Mire, vamos a mirar varias cosas de lo que es la importancia de caminar en humillación. ¿Okay? La palabra de nuestro Dios decimos que está escrita en misterios. ¿Okay? Hay muchos misterios en la palabra. No hay uno ni dos. Hay muchos simbolismos en la palabra de nuestro Dios que por lo regular han traído muchísima confusión entre el pueblo cristiano. Por ejemplo, para que podamos entender el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, ahí están escondidos todos los ¿qué? Todos los ¿qué? Ahí está todo. Ahí están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Entendemos que Dios es uno, pero se nos ha olvidado enfocarnos a entender las características de nuestro Dios, las virtudes de nuestro Dios, del único y solo soberano Dios, que Dios es amor y ciertamente es amor, y no podemos nosotros descartar que nuestro Dios es amor, pero no es muy entendible para nosotros entender la demostración o el rumbo a la demostración de amor de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque el amor no lo demostró en sacrificio. El amor es sacrificio. Y cuando nosotros queremos imitar aquel del que nosotros creemos, Dios es amor. Y digo, sí, tengo amor. ¿Para quién tienes amor? ¿Y cuál es tu punto de amor? Cuando ya hay sacrificio en tu vida, ¿sigues demostrando amor o ya te retraes porque ya hay sacrificio en tu vida? Ya hay dolor en tu vida. ¿Y qué es lo que hace? Te retraes y ya no quieres seguir demostrando los atributos de nuestro Dios o las virtudes de Dios, como Dios es amor. Se mostró su amor yendo a la cruz del Calvario, ¿verdad? Fue a la cruz del Calvario, demostró su amor en la cruz del Calvario, y cuando demostró su amor en la cruz del Calvario, nos dice el apóstol Juan, mirar cuál amor nos ha dado el Padre ahora a nosotros, que seamos llamados hijos de Dios. Por ese amor, pero de tal manera, ¿qué forma? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor que entregó a su Hijo en proposición por nuestros pecados en una cruz, en la cruz del Calvario. En la cruz, rumbo a la cruz del Calvario, en el proceso de sus 3 años y medio de ministerio, fue aceptado por un alto nivel de hombres y mujeres, pero también fue despreciado por un alto nivel de hombres y mujeres. Pero cuando ya llegó el punto de ir a dar la prueba máxima de nuestro amor, lo dejaron solo. Al grado que era, nos dice la Escritura, que era consumido de demasiada tristeza. Al grado que se fue a orar. Y cuando estaba orando en el monte, no había nadie que lo acompañase. Dice que estaban ajenos a su dolor. Se sintió tan solo, pero como Dios, nuestro Dios, nunca nos deja solos, que dijo él, vinieron ángeles a consolarle. Lo consolaron ángeles. Por eso es que Dios nunca nos deja solos. Cuando nosotros pensamos que estamos solos, no estamos solos. ¿Ok? El Señor nos dice que el ángel del Señor acampa alrededor de ¿quién? De nosotros, de los humildes, y nos defiende. No nomás nos defiende del peligro del que acecha nuestra alma. No, nos defiende de que la tristeza no nos consuma, que el dolor no tome control de nosotros, que el odio no nos posesione al grado de perder nuestra bendición, de que el orgullo no nos tome
o cualquier cosa que venga no nos posesione y perdamos la bendición de Dios. Eso es lo que hace la unción de Dios en nuestras vidas. O sea, el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Ok, entonces mire, para entender la humanidad del Señor Jesús, por lo regular se cree y se enseña que el Señor Jesús es mitad divino y es mitad humano, pecador. Porque no se puede entender con el intelecto humano, ¿ok? No se puede entender que las cromosomas originales que dieron forma al cuerpo visible de nuestro Señor Jesús no tenían nada que ver con las cromosomas de María, con las genéticas de María. En el sentido humano se puede explicar ya, porque la ciencia se ha multiplicado y sabemos de antemano que para que una persona tenga vida se necesitan 23 cromosomas del hombre, 23 cromosomas de la mujer, se unen, ¿ok? El esperma se une en el óvulo de la mujer, se forma no, todavía no empieza ahí, un embrión. Y en el embrión empieza el desarrollo para el formamiento de un ser humano. En lo que es del Señor Jesús, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, no con sus 23 cromosomas para tomar las 23 cromosomas del óvulo de María, no, sino las 46 cromosomas que son requeridas para el proceso, ¿ok? Para el embrión, fueron directamente divinas. Por eso Pablo nos dice que el Señor Jesús era conforme al orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin linaje. ¿Ok? No había en él. Y esas células originales no están o no estaban ni están contaminadas con la genética pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se contaminaron por tomar del fruto del cual se le había dicho que no comiesen. O sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No estaban en el Señor Jesús. Por eso es que su derramamiento de sangre nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque el que no hizo pecado se toma este texto mal. Hizo pecado. ¿Cuál fue el pecado del Señor Jesús? Su pecado fue el haber sido él, de él mismo. Dijo, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Ok? Pero ¿cuál fue su pecado? Su pecado fue de haber permitido que él fuese crucificado en una muerte donde él mismo dijo, maldito todo aquel. Pero por su pecado fuimos nosotros purificados, limpiados. Pero entonces el entender el factor de que el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús es, dijo el apóstol Pablo, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Es quién? Nuestro Señor Jesús. ¿Okay? ¿Y no se entiende? No se puede entender que hoy con la ciencia se puede probar que se puede en laboratorio extraer 23 o el óvulo de la mujer que tiene 23 cromosomas y el esperma del hombre con 23 cromosomas juntarse con aparatos telescópicos y juntarlos y en una incubadora desarrollarse un embrión. Y cuando ya está ese óvulo fecundado por la esperma del hombre, que son 23 cromosomas y 23 cromosomas, se pueden extraer y depositarse dentro de una matriz sana. Cuando ese niño nace, o el proceso de la gestación de 9 meses, se conecta al ombligo o al cordón umbilical para que la mujer alimente al niño. Pero cuando ese niño nace, si la mujer que prestó su matriz es güerita, y el hombre y la mujer eran negros, cuando ese niño nace negro. Y si la mujer era negrita, y el hombre y la mujer eran güeros, cuando nace
ese niño de esa mujer negra nace un niño güero. ¿Por qué? Porque no tiene genética de la mujer. La mujer solamente fue una incubadora que pestró su matriz para que a su tiempo naciese ese niño. En María podemos comprobar lo que fue exactamente. Se depositó el embrión para que ahí se llevase el tiempo de la gestación, y cuando nació aquel varón que ha de regir las naciones con vara de hierro, nuestro Señor Jesús no tenía genética de María. Por eso es que el Señor Jesús nunca le llamó mamá. Me dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi tiempo. Y cuando estaba perdido, supuestamente, porque no estaba perdido, se le extravió de ellos, fue al templo, y cuando lo encontraron, el Señor no les dijo a José que era su papá, ni a María. No, dijo, ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y fueron unos de sus discípulos y le dijeron, maestro, he aquí que tu madre y tus hermanas te buscan. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y extiende su mano a la gente que lo seguía, que esos eran sus hermanos y sus amigos. O sea, no en la Escritura no hay un punto donde dice que el Señor Jesús le dijo mamá a María. ¿Por qué? Porque no tenía su genética. Algo que para nosotros, bueno, para mí, por la revelación de Dios se me hace tan sencillo entenderlo, que es un misterio para multitudes. Y aún de los que están aquí sentados que hemos explicado muchas veces, todavía se les hace un misterio. No pueden entender la declaración completa de la manifestación de nuestro Dios en carne. Y entre todos los otros más misterios que hay en la palabra de nuestro Dios, besando entre uno de Dios está el bautismo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 18 nos dice que el Señor le dé la encomienda a los apóstoles diciéndoles ir y doctrinar a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin embargo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, si leemos más bien todo el capítulo para que podamos entender más a fondo la expresión del apóstol Pedro cuando les dice a los judíos que fueron compungidos de corazón, diciéndoles, hermanos varones, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del que es Padre, del que es Hijo y del que es Espíritu Santo. No les dice así, se bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él me comentó y me dijo que ese bautismo era de Pedro. Otros mencionan que es el bautismo solamente para los judíos. Y no es así, sino en la misma casa de Cornelio, habiendo recibido un mensaje del ángel que fuese a traer a Pedro, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y les habló el apóstol Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio, que era un centurión romano, que no era judío. Y Pedro dijo que no había discusión alguna, que donde todo aquel que hace justicia, Dios se agrada. Y los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pero miramos que vivimos en un alto nivel de cristianismo que desconocen el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero está otro segmento alto que han sido enseñados como nosotros, que el bautismo solamente quita el pecado venial, que cuando nos bautizamos de niños ya estamos limpios, y no es así. Eso solamente se hizo bajo el concepto de tener en número la membresía de los miembros de una institución política religiosa, y quedaban registrados como miembros de una institución política religiosa. ¿Ok? Y se llevó a cabo el bautismo. Pero Marcos nos dice en el capítulo 16, versículo 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo.
El que cree. Entonces es necesario creer. ¿Creer qué? Si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Pero si creyeres que en tu corazón que el Señor Jesús es el Señor, serás salvo. Creer. Felipe le dice al eunuco: si crees, bien puedes. Creo. Y descendió en el río y fue bautizado. Entonces el bautismo es para el que cree. Y para creer tenemos que tener un sentido de razonamiento, de conocimiento, para poder creer. Pero, ¿cuál es el punto entonces de esa falta de declaración de entendimiento en la palabra? Y sigo recalcando la humildad. Perder aquí para ganar allá. Ser humillados aquí para ser exaltados en el día del Señor. Porque ¿qué se gana el hombre con ganar todas riquezas y al fin del tiempo perder su alma? Nada le gana. Entender quién es la iglesia. La iglesia del Señor Jesús. Entender que la iglesia primeramente no es una organización política religiosa, sino que es un organismo vivo, ¿okay? Integrada por miembros de todas razas, tribus y lenguas que han sido lavados por la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros que estamos aquí decimos que somos la iglesia del Señor Jesús, sería, disculpen la palabra, una estupidez. No podemos decir nosotros que los que estamos somos la iglesia del Señor y reducirla solamente a nuestro grupo. Es una locura, es una tontería eso. No, los miembros de la iglesia del Señor Jesús tienen distintivos. Ezequiel capítulo 9 es uno de los distintivos. Juan, el apóstol amado, da una declaración muy clara diciéndonos: el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Punto. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Que el grupo sea grande o el grupo sea chico, no hace justicia, no es de Dios. Hay altivez y jactancia en su corazón, no hay de Dios. Si hay raíz de amargura, lamentablemente no es de Dios. ¿Okay? Pero estamos llenos como cristianismo que se cree que es de Dios o que solamente su grupo es la iglesia del Señor. No, nosotros nunca vamos a saber quiénes son los miembros de la iglesia del Señor. Él tiene la lista. Todo lo que cada uno de nosotros debe preocuparse no es buscar cuál es la iglesia verdadera. Preocúpese de que usted en lo individual sea miembro de la iglesia verdadera. ¿Cómo me voy a preocupar? Mirar mis actitudes, mis acciones, caminar en humillación, en humildad delante de nuestro Dios, haciendo justicia y amando, y Dios nos va a ir enseñando, canalizando y mostrándonos cuál es el buen camino. Eso es lo que tenemos que hacer y que preocuparnos más nosotros, ¿ok? Entonces, la iglesia del Señor no es una institución política religiosa. Es un organismo vivo compuesta de hombres y mujeres de todas razas, tribus y lenguas. ¿Ok? El gobierno de la iglesia. Sigamos, que me entiendan. Si aquí digamos que somos la iglesia del Señor Jesús, ¿cómo se ejerce o cómo se controla la iglesia del Señor Jesús? Primeramente entendiendo esto, que la iglesia no es un gobierno. Y que la iglesia está controlada absolutamente por el mismo hacedor de su iglesia. Por Dios, el Señor. Los que estamos aquí, un ejemplo, aquí no hay jefes ni líderes, no hay nada. Solamente se reconoce, ¿ok? No por el título, porque aquí no tenemos ni un título. Se reconoce el que es ministro, el que ministra. Ministra quiere decir el que sirve. El título no sirve para nada si no sirve.
Y solamente se reconoce el vaso basado al llamamiento que de Dios ha adquirido. En este caso yo tengo el llamamiento de estar enfrente, se reconoce por el lugar que tengo de dispensador, o sea, de ministro de la palabra de nuestro Dios. Alguien aquí barre, limpia y acomoda, es ministro, no porque habla la palabra, sino porque está ministrando, está sirviendo. Y si no sirve, pues ¿de qué le sirve el título? Entonces aquí, no son los títulos y no buscamos títulos ni reconocemos títulos a nadie. ¿Por qué? Sabiendo que primeramente que los títulos son una enfermedad entre el pueblo cristiano. Que el que tiene más alto título se cree más espiritual y es más jactancioso y soberbio que los que están sentados en las bancas. Aquí solo nos preocupamos de desarrollar el ministerio que Dios te ha dado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un llamamiento de Dios para desarrollar un ministerio, se adueña del ministerio, se adueña del talento. Así como Sansón. Sansón se adueñó de su talento y su propio talento lo destruyó. Su talento lo mató. Dios se lo dio y lo usó para sí mismo y no para liberación del pueblo. Para satisfacer su propia concupiscencia de la carne, yéndose a buscar mujer donde no debería de haber ido. Y los que son llamados en un tiempo en otro por Dios con talento, su propio talento los mata porque se adueñan del talento y creen que solamente ellos. Y si alguien más está desarrollando su propio talento, en vez de que le dé gusto, le gana la envidia y no quiere que se desarrolle. Aquí ruego que se desarrollen talentos. Pero como a nadie se le echa flores ni se le dice que bien predicaste, que suave eres lo máximo, entra el factor de desestimarse a sí mismo. Porque es muy natural en lo humano querer siempre buscar el reconocimiento. Y aquí se reconoce, claro, se reconoce el trabajo que se da, pero no en el punto de reconocerlo en el grado de que contribuyemos para que se ensoberbezca, se vanaglorie y después pierda la bendición de Dios. El gobierno de Dios en la iglesia es uno de los cánceres que ha matado al pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque se ejerce autoridad, se ejerce control. Aún al grado que los pastores se hacen jerarcas o se hacen capataces de la grey del Señor, donde demandan tiempo, aún demandan servicio y demandan su dinero. Demandan honra y respeto. Y yo he sido testigo de hombres, pastores, que a la grey le dicen, llámeme pastor, soy su pastor. Esa es autoridad solamente. Y ser pastor es un privilegio único, es una honra delante de nuestro Dios, que ni siquiera deberíamos de tener el atrevimiento de decir que soy pastor. Dijo el apóstol Pablo, yo que he venido a ser como un abortivo, entre los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. Y luego hay quienes que se les abre la boca el decir soy pastor. Oye, no somos dignos de ser llamados pastores porque vivimos una vida asquerosa. ¿Sí me están entendiendo? Y el que quiera entre el pueblo llamarnos pastores, bendito sea el Señor, pero no nos hace daño, ni ejercemos ningún tipo de autoridad. El pueblo se hace rebelde, cuando pierde la humildad. El pueblo se hace malagradecido cuando pierde la humildad. El pueblo no respeta la ley de Dios ni los hombres de Dios cuando no hay humildad. No importa que le pongamos leyes y los enfoquemos, solamente lo hacen por ejercer autoridad. Y cuando la autoridad deja de estar, se convierten en enemigos. Por eso es que libres, libertad en Cristo Jesús, es la iglesia del Señor. Pero parece algo tan sencillo, pero tan difícil de entenderlo.
¿Por qué? Porque hoy alguien preguntó y dijo, entonces, ¿cómo se gobierna la iglesia? ¿Cómo debe haber un control en la iglesia? Óyeme, si el Señor Jesús controla las constelaciones del universo, si Él controla cada ave que existe y aún sin su voluntad no cae un cabello de tu cabeza, ¿no podrá controlar Dios a los miembros de su iglesia? ¿Qué acaso Dios necesitará hombres con autoridad eclesiástica para controlar su iglesia? No, Él es absoluto y único, completamente facultado en una sabiduría maravillosa para controlar su iglesia, dirigir su iglesia que está por toda la faz de la tierra. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros como miembros de su iglesia, no desestimar a los hombres que de Dios tengan un llamamiento. No despreciar a los hombres o mujeres que sirvan. ¿Sí me entendieron? Cada uno tiene su responsabilidad y sabernos sobrellevar los unos a los otros y que cada quien cuide su responsabilidad, cada quien cuide su llamamiento y no envidie el llamamiento de alguien más. No desee ni envidie lo que otro tiene, desarrolle su talento. De lo que Dios ya le ha dado, desarróllelo para la honra y la gloria del Altísimo y para beneficio del pueblo. Para eso es. ¿Ok? El gobierno de la iglesia del Señor. La iglesia es la Jerusalén celestial. Hay que dar una declaración. ¿Qué es la iglesia primeramente? Decimos que la iglesia es un organismo vivo, compuesto de hombres y mujeres de todas razas, tribus y lenguas. ¿Ok? La Jerusalén celestial no es una ciudad literal compuesta de piedras frías, sino que la descripción que da el apóstol Juan en el capítulo 21 de la Jerusalén celestial, dice que la Jerusalén celestial es la esposa mujer del Cordero, y el Cordero no va a ir a las bodas simbólicas con una ciudad literal, sino con ¿qué? Sino con el conjunto de las piedras vivas, siendo Él la piedra angular, y nosotros como piedras vivas vamos edificándonos sobre un edificio para morada de Dios en espíritu. Morada de Dios en espíritu, no una Jerusalén terrena o literal, sino el conjunto de las piedras vivas. Que cada una de esas piedras vivas está brillando, tiene atractivo hacia Dios. ¿Por qué? Porque el brillo de la ciudad es oro. ¿Ok? Y el oro es simbolismo de la fe. ¿Por qué? Porque pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que le da brillo a la iglesia es la fe. Y después de la fe tiene otros adornos la Jerusalén celestial. Y esos adornos son simbolismos de lo que le es atractivo a Dios. ¿Y qué es lo que le es atractivo a Él? Lo que es mismo de Él, fruto del Espíritu, amor, paciencia, tolerancia, gozo, benignidad, consistencia, son frutos del Espíritu, que es lo que hace atractivo a una piedra. Y nosotros, como piedras vivas, ser edificados sobre un edificio espiritual para morada de Dios en espíritu. Nomás estoy yendo rapidito, ¿ok? Después vamos a entrar con tiempo a cada una de ellas. El recogimiento de la iglesia. ¿Ok? Es el recogimiento de la iglesia. El recogimiento de la iglesia del Señor Jesús. ¿Ok? La iglesia va a ser recogida. No raptada. ¿Ok? Recogida. ¿Cuándo? En el día del Señor. En su segunda venida. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque cada vez que se muestra el advenimiento del Señor Jesús, se habla del recogimiento de la iglesia. Nosotros vamos a ser consolados en la manifestación del Señor Jesús. Uno va a ser tomado y otro va a ser dejado en la venida del Señor Jesús.
Todo está ligado a la venida del Señor Jesús. Mas vosotros que sois atribulados, da reposo juntamente con nosotros cuando el Señor Jesús del cielo se manifestare con sus ángeles de su potencia. ¿Ok? Aquí os digo un misterio, ciertamente no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? Al final al sonido de la final trompeta. No, el rapto enseña que 7 años antes de la venida del Señor Jesús, la iglesia es raptada, que no es así. ¿Ok? No es así, pero entender cuál es la esperanza de la iglesia. Ciertamente, aquí os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo, ciertamente no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? He aquí viene el día donde todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo? En la venida del Señor Jesús. No antes ni después. En su venida. ¿Por qué? Porque la gloria, miren, se lo voy a poner bien fácil. La gloria de la iglesia no es un advenimiento, o sea, un suceso. Miren lo que voy a decir. La gloria de la iglesia no es un advenimiento o un suceso. La gloria de la iglesia es su amado. Es el Señor Jesús. Y la iglesia va a ser glorificada en la venida de su amado, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Él es nuestra gloria y nosotros somos la causa en la cual Él va a ser glorificado. ¿Ya que está fácil entenderlo? ¿Ok? ¿Cuál es nuestro lugar que tenemos como iglesia, tanto en la eternidad como también delante del pueblo de Dios? Pero miren, vamos a mirar también entre lo que es importante que nosotros entendamos cuál es el lugar, que es un misterio. Porque el apóstol Pablo dice que es un misterio, el misterio del pueblo de Israel, que no podemos dejar fuera y nunca lo vamos a dejar fuera. Israel, tenemos que entender que el pueblo judío es un pueblo escogido por Dios. Es una nación para ser diferente que todas las demás naciones de la tierra. O sea, el pueblo de Israel y el judío del esparcimiento, o sea, los que viven fuera del pueblo judío, o sea, fuera del estado de Israel. Porque Dios fue el que llamó al pueblo judío, ¿ok? A Abraham, a Isaac y a Jacob, y de ellos formó una nación, al grado que de esta nación nos dice el Señor que de los judíos viene nuestra salvación. ¿Por qué de los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué dice que de él viene? Porque a ellos la palabra de Dios le fue confiada y fueron fieles en proteger y guardar la palabra de Dios. La historia nos da razón que cuando Pompeyo, uno de los generales griegos, tomó Jerusalén, dice que él cuando iba a entrar al lugar santísimo se atrevió. Dice que los ancianos, los rabinos, ¿verdad?, todo lo que hacían eran proteger los pergaminos y mataba rabino tras rabino, porque ellos todo lo que hacían proteger. Al último, lo que se llevó la sorpresa, que pensó que dentro tenían tesoros, riquezas, y la riqueza del pueblo judío era el Torah. Los 5 libros primeros de la Biblia. El Torah, el Pentateucos. Era la gloria. Toda su preocupación del pueblo era conservar y proteger la palabra. Y hasta ahorita han sido ellos los que han protegido la palabra de Dios. Llegó el tiempo en que Dios levantó hombres a través de la historia para dar protección a la palabra de Dios. Pero el pueblo judío es el que la ha protegido. ¿Ok? Porque Dios lo quiso llamar. Dijo, este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Primero dejarán de regir las leyes que rigen la creación, que Israel dejar de ser nación. Pero entenderlo nos ayuda mucho. ¿Para qué? Porque el apóstol Pablo nos dice
del misterio del pueblo de Israel. No quiero, hermano, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que no haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Entonces, o luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Entender para que no seamos arrogantes, que el pueblo judío no está desechado y nos liberamos así de la maldición del antisemitismo, o sea, del odio en contra de la simiente de Abraham. ¿Cómo podemos entender todos estos misterios? La mujer vestida del sol del capítulo 12 de Apocalipsis, de los dos testigos, del Elías que había de venir, qué es el bautismo de fuego, la resurrección, qué significa la bestia, qué es la imagen de la bestia, cuál es la marca de la bestia, quién es el anticristo, las 70 semanas de Israel, sobre la santidad y otros muchos misterios y simbolismos que están en la palabra de nuestro Dios. Nunca los vamos a poder entender si no hay humildad. Podemos nosotros, con pizarrón, con pantalla, con todo el tiempo, todo el cuidado, toda la descripción, a lo máximo que podamos, y solamente van a ser palabras tiradas al aire. Cuando el oyente no tiene la iniciativa de aprender con humildad delante de nuestro Dios. Entonces, el enfoque y la entrada a que Dios nos mire es: ¿a quién miraré? Aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo podemos entender la sabiduría que está escrita en la palabra de nuestro Dios si no hay temor a Dios? ¿Y cómo decimos que hay temor a Dios cuando caminamos bajo jactancia, soberbia, vanagloria, odiándose el uno al otro, enjuiciándose al uno al otro, malamistades y todas esas cosas en las cuales separan y destruyen el cuerpo de la iglesia? Solamente que Dios nos ayude. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros lo que dijo el profeta Daniel: ninguno de los impíos se entenderá, pero entenderán los entendidos. Y espero en Dios que aquí haya algún entendido que quiera buscar a Dios y llenarse de la sabiduría de Dios. ¿Cómo? Esforzándose a caminar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831